Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Soy Paula Mancilla, periodista del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y les damos la bienvenida al debate virtual El desafío de la protección social en Chile, el potencial de las cajas de compensación, organizado por este centro en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y en colaboración con la Asociación de Cajas de Compensación. Este seminario presentará los resultados del estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas UC, que lleva el mismo nombre de este encuentro, en que se identifican y analizan las demandas de protección social no cubiertas en el país, distintas al reto de las pensiones, y se revela el rol que pueden tener las cajas de compensación para cubrir las brechas identificadas en la seguridad social, considerando la capacidad instalada de estas instituciones. Agradecemos la presencia de todos y todas ustedes y saludamos especialmente a los panelistas que comentarán hoy el estudio, partiendo por Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por estar acá, Eric. Juan Bravo, economista y director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Agradecemos también tu presencia, Juan. Y Osvaldo Larrañaga, director de la Escuela de Gobierno UC. Muchas gracias también por acompañarnos. Saludamos también a Francisco Carrillo, economista de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Políticas Públicas UC, quien nos presentará los resultados de este estudio. También saludamos a todos los asistentes que están conectados vía Zoom y los invitamos a hacer sus preguntas o comentarios por el chat de esta sesión. Partimos este encuentro entonces con las palabras de bienvenida de Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Paula, y quiero saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, a Eric Parrado, que ha sido colaborador nuestro, pero ahora nos mira desde el hemisferio norte. Con mucho cariño, Eric, que estés aquí, muchas gracias. Por supuesto, a Tomás Campero, que es quien dirige la Asociación de Cajas de Chile. Te agradecemos, Tomás, la confianza que pusiste en el centro para poder colaborar en esto, y a los panelistas, a Juan Bravo y a Osvaldo Larrañaga. Para nosotros este estudio ha sido muy importante y muy desafiante, porque nos permite tener una visión más general de todo lo que está pasando en nuestro país en relación a los sistemas de protección social y de seguridad social. Hemos estado metidos también en las cajas de compensación, hemos estado también viendo algunas cosas de protección social, por lo tanto nos permite tener una mirada más completa, y yo quiero felicitar a las cajas de Chile por esta valentía de atreverse. La ley que inició con las cajas en Chile tiene algo de 70 años, si no me equivoco, y creo que es bien valiente plantearse hasta en qué medida los objetivos, las prestaciones, los desafíos que tiene el sistema de cajas pueden ser actualizados, revitalizados, y ese es el desafío al cual nos invitó Tomás Campero. Entonces creo que es bien enaltecedor el hecho de que desde el propio organismo quieran revisarse y ver cómo pueden hacer mejor el servicio que hacen al país. Así que le agradezco mucho a Tomás la confianza que nos dio en poder hacer esta contribución, y en fin, quedamos aquí atentos a los comentarios del trabajo, porque estoy seguro que Tomás y todas las personas que están escuchando ligadas al sistema de caja van a estar muy atentos también a los comentarios y aportes que pueda salir de la conversación que viene a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Bueno, ahora le damos la bienvenida a María Florencia Atademo Hertz, representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo, institución junto a la cual se realizó este estudio. Muchas gracias, María Florencia, por acompañarnos. Te escuchamos. Muchísimas gracias a ti, Paula, por esta bienvenida, y muchas gracias, don Ignacio Irarrázaval, y a todo el equipo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, y lógicamente a mi amigo, ex colega Tomás Campero, desde la Asociación de Cajas, por esta invitación. Para nosotros como Grupo Banco Interamericano de Desarrollo es un honor, un gusto participar de este desafío, de este estudio.
Como ustedes saben, las políticas de protección social son centrales para generar bienestar en cualquier país del mundo. Aquellos mecanismos que pueden proteger a la población frente a riesgos asociados con la salud, con la vejez, con el desempleo y con otros eventos como la discapacidad o la muerte son realmente claves. Pero también aquellos mecanismos que pueden ayudar a las familias, sobre todo aquellos en condiciones de pobreza. La visión 2025 del grupo BID identifica 3 metas estratégicas a mediano plazo. La primera es reactivar el sector productivo, la segunda es promover el progreso social, y la tercera, fortalecer la buena gobernanza y las instituciones. Creemos que para reactivar el sector productivo es importante fomentar las sinergias público-privadas para potenciar la función del sector privado como impulsor de crecimiento y como socio en la implementación del desarrollo. Y es allí donde convergen la protección social y el rol de las cajas de compensación familiar. En ese contexto surgió la necesidad de realizar este estudio que permite identificar qué desafíos de protección social pueden ser resueltos con el potencial que hoy ofrecen las cajas en Chile. Chile ostenta una larguísima tradición en la generación de valores sociales, en estrategias de protección social. Es reconocido a nivel regional por su sólido mecanismo de seguridad social, incluyendo, por ejemplo, cobertura prácticamente universal de salud, un pilar solidario de pensiones que está siendo mirado con interés desde otras latitudes, y un conjunto de subsidios y transferencias que han sido eficaces en lograr un efecto redistributivo de los ingresos de la población, sobre todo apoyando a las personas y a los hogares más vulnerables. Sin embargo, se necesita pensar la protección social de manera más amplia, como una respuesta permanente del Estado, no solo frente a shocks externos o crisis o emergencias. Creemos que existe en este momento particular de pandemia y de cara a la recuperación económica post-pandemia, una oportunidad, por ejemplo, para crear más empleo formal y con mayor seguridad social. Esta crisis que todos enfrentamos como mundo, no solo Chile, dejó demostrada la importancia justamente de la protección de un contrato de trabajo que brinde un seguro de salud, un seguro contra riesgo de accidentes, enfermedades profesionales y demás. Además de aumentar el empleo formal, creemos que tenemos que continuar pensando en cómo llevar la protección social a los trabajadores y trabajadoras informales sin acceso previo a la seguridad social. A esto se suma otro hecho importante, que es el envejecimiento poblacional. Chile se ha transformado en uno de los países con mayor envejecimiento de la región gracias al desarrollo del país y a la mayor expectativa de vida y los resultados epidemiológicos, muy positivos. Entonces el gran reto a futuro del país es cómo asegurar que este aumento de la esperanza de vida sea con mejor calidad de vida y con mejores condiciones, ¿no? De ahí la importancia de aplicar las fronteras de protección social y sistemas híbridos donde converjan herramientas del sector público y privado. Allí es donde vemos un rol primordial para las cajas. La seguridad social está en el ADN de las cajas, cumplen un rol importantísimo de inclusión financiera a través del crédito social, pero también creemos que cumplen un rol importante y tienen un potencial importante en temas de pensiones, de salud, de trabajo. Tienen una relación directa con los pensionados y juegan un rol bisagra desde nuestro punto de vista entre las empresas y los empleados. Las cajas además cuentan con una alta presencia y cobertura a nivel nacional, ofrecen beneficios a más del 40% de la población chilena, tienen presencia física y virtual a lo largo de todo el país, con más de 400 sucursales, y ahí es donde vemos la oportunidad de potenciar el rol de las cajas, de quizás darle nuevos roles, de pensar en nuevos servicios, por ejemplo, talleres de habilidades digitales que son claves para la inclusión y el crecimiento. Este estudio identifica tanto desafíos donde las cajas pueden jugar un rol importante, como son los cambios del mercado laboral, a los que ya me referí, pero también identifica áreas donde las cajas deberían enfocarse, mejorando los productos existentes y quizás creando algunos nuevos. Yo espero haber despertado el interés de todos los oyentes en este estudio y sus resultados después de contarles un poco este potencial que las cajas tienen para hacer la vida de los chilenos y chilenas mejores a lo largo del tiempo. Para cerrar, quiero decir que cuentan con todo el apoyo del Grupo BID para seguir en este camino de optimización del rol de las cajas en protección social.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Florencia, por estar presente en este día y por tus palabras. Continuamos entonces presentando a Tomás Campero, presidente de la Asociación de Cajas de Compensación, institución que también formó parte de este estudio. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Paula, y bueno, muy buenas tardes a todos y todos, ¿no? Se inscribieron más de 100 personas, lo cual yo creo que es muy notable para fines de enero, muestra el interés. También obviamente saludo a todos los que están aquí en el panel, ¿no? Déjenme solamente 2 mensajes transmitir, en realidad, y antes de eso agradecer, porque ya lo decía Ignacio, yo creo que este es un punto de inflexión bien interesante, o sea, de la caja de compensación que tenemos 70 años de historia en Chile. Imagínense, en todo tipo de gobiernos y de épocas, el pararse a mirar hacia adelante, hacerlo con una universidad tan prestigiosa como la Universidad Católica y acompañados del Banco Interamericano, yo creo que es un hito muy relevante. Entonces, esto fue un estudio largo de 6 meses y que se extendió hasta casi un año, y hoy día lo estamos presentando formalmente. Entonces, quería agradecerle en primer lugar al grupo BIT, ¿no? Y en especial al equipo del BIT Invest, a la gente de políticas sociales que también participó, y muy especialmente a la representación en Chile, ¿no? Que creyó en este proyecto, y ahora en manos de María Florencia, ¿no? Que aportó el financiamiento y sobre todo la mirada internacional. Así que muchas gracias a ustedes, al Centro de Políticas Públicas, claramente toda la trayectoria que tienen ustedes y el aporte que están haciendo a la discusión de políticas públicas, nadie lo niega, y haberse interesado en poder fortalecer este sector, fortalecer las cajas, hacer una mirada crítica, y bastante crítica, hubo bastante discusión, muy notable, ¿no? Nicolás Muñoz y Francisco Carrillo, y en fin a todo el equipo, muchas gracias, ¿no? También a la Superintendencia de Seguridad Social, que entiendo que están aquí también escuchando el seminario, a Claudio Reyes, que es el ex superintendente, que fue uno de los impulsores, ¿no? Y muy especialmente también a nuestro equipo, ¿no? Hacia el directorio de la asociación, a los equipos de las cajas, Marco Rivera, que es nuestro gerente de estudios, que fue la contraparte para todo esto, muchas gracias, ¿no? Quiero dejar dos mensajes iniciales, obviamente uno tiene muchos, pero que me deja el estudio. Yo creo que en primer lugar destaco la oportunidad y sus contenidos. Yo creo que no es trivial en el minuto que estamos, con cambio de gobierno, con todos los desafíos que vienen, entregar una mirada amplia de lo que se puede entender por protección social, cuáles son sus prioridades. Yo creo que las transformaciones que se pueden discutir y ponerlas con números, con cierta objetividad, yo creo que es un aporte tremendo. Se entrega una radiografía muy completa, ya lo mencionaba María Florencia, era sobre los desafíos sociales que hay en Chile, pero más allá de las pensiones, o sea, todo lo que no se ha discutido, por decirlo así, con mayor profundidad, de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y eso nos va a ayudar y nos debiera ayudar a permitir tomar mejores decisiones y ofrecer buenas políticas públicas al país, ¿no? Por eso yo creo que el estudio es muy oportuno y sus contenidos pueden ser muy valiosos para la discusión que viene de ahora. Y en segundo lugar, yo creo que aquí hay una gran lección aprendida, ¿no? Y que nos sirve mucho para el debate constitucional que tenemos hoy en día en Chile, también para lo que viene en el nuevo gobierno, que es que la protección social la hacemos y debemos hacerla todos. Eso significa que la hace el Estado, nadie tiene duda de eso, pero también la hace el sector privado, mirando la experiencia internacional y toda la tradición, no solo nuestra de 70 años, sino de tantas otras organizaciones sin fines de lucro. Piensen en la Teletón, incluso el Hogar de Cristo, las mutuales. La verdad es que la protección social la tenemos que hacer todos. Quienes piensen que solamente se puede hacer desde el Estado, yo creo que está cometiendo un error en eso, ¿no? Y por lo tanto este estudio lo que ayuda también es dar cuenta del potencial del sector privado, en especial de las cajas, por cierto, en este caso, para resolver tantos desafíos sociales que tenemos y que hoy en día, con justa razón, muchos de los chilenos trabajadores y pensionados reclaman, ¿no? Entonces no basta con el Estado, lo importante y central, yo creo que nadie lo duda cuál es su rol, pero los privados pueden aportar, y es muy complementario toda la labor que pueden hacer, en trabajar en conjunto en resolver estas demandas sociales de los chilenos. Solo piensen en un par de ideas. Instituciones como las cajas y muchas en el mundo privado, sin fines de lucro, pueden aportar elementos que no están asegurados desde el Estado. Por ejemplo, la innovación, toda la innovación social que hemos visto en Chile en los últimos 10, 20 años es impresionante. Ojalá siga así, ojalá la promovamos, incluso la financiemos, ¿no? La flexibilidad que hay en el mundo privado para reaccionar a estas demandas sociales, a veces para buscar microsoluciones, ¿no? La rápida capacidad de adaptación, lo demostramos en la pandemia, nosotros acompañamos al gobierno en la entrega de muchos beneficios, ocuparon los canales de las cajas, y eso demuestra que trabajar en conjunto ayuda en las emergencias, pero también en el mediano plazo, ¿no? Y por último, la posibilidad, y yo creo que hay que pensarlo como reflexión, de movilizar más recursos. Las demandas sociales son muchas,
los recursos sean siempre muy escasos y por lo tanto que no solo a través de los impuestos, de lo que se recauda, de lo que es el presupuesto público, sino también lo que los privados pueden movilizar en financiamiento, pero también en recursos humanos. Eso sin duda nos va a ayudar entre todos, sector público y sector privado, a generar más bienestar para los chilenos. Así que yo creo que es una reflexión bien importante que dejo el estudio. Así que termino con eso, solamente agradecerles nuevamente, especial a Francisco, que está desde Oxford, desde el frío de Oxford por allá, que nos está acompañando, no sé qué hora es, pero muy tarde, Paula Mancilla, nuestra moderadora, bueno, y el lujo de panelistas que están hoy día y que van a comentar el estudio, Osvaldo Larrañaga, Juan Bravo y Eric Parrao. Así que adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a los tres por sus palabras de bienvenida. Bueno, sabemos que algunos deben continuar con sus agendas, así que quedan excusados, y a quienes nos puedan seguir acompañando, los invitamos entonces a seguir con este encuentro. Seguimos entonces este debate con la presentación de Francisco Carrillo. Él es economista de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Políticas Públicas UC, quien presentará los principales resultados del estudio El desafío de la protección social en Chile, el potencial de las cajas de compensación. Adelante, Francisco, y te recuerdo que tienes 20 minutos para tu presentación. Sí, gracias, Paula. Y gracias a todos los panelistas y bueno, a los espectadores también que querían acercarse a conocer un poco de qué fue este estudio. Tal como dijo Tomás, este fue un esfuerzo que hemos hecho en conjunto, que tiene bastante discusión. No es fácil abrir un tema tan profundo como es la seguridad social, y sobre todo con los desafíos que tenemos, pero queríamos destacar no solo el apoyo que nos ha dado las Cajas de Chile como Asociación Gremial y el Banco Interamericano del Desarrollo, sino que también a los miembros que no están presentes, pero que participaron de la construcción de este informe, que obviamente va a estar disponible para que lo puedan leer en profundidad. Yo me concentraré específicamente como miembro del equipo en algunos aspectos que nos parecen relevantes para el debate actual, considerando las transformaciones socioeconómicas que tenemos y también un poco conociendo lo que han hecho las cajas desde su creación. Así que hemos dividido nuestra presentación en más o menos 5 mensajes que tienen que ver con dar un poco de contexto de qué es la seguridad social, analizar un poco las brechas que hay, y luego discutir sobre dónde están los desafíos, cómo las cajas pueden hacer la diferencia, y obviamente qué tipo de acciones se deben tomar, no solo desde el punto de vista de lo que pueden hacer las cajas, sino que también el Estado. Estamos discutiendo precisamente un momento importante en qué transformaciones tiene que elegir el Estado para mejorar la experiencia de todos los ciudadanos. Se ve ahí, ¿no, verdad? Bueno, solo quiero partir donde situamos la discusión. Está una discusión amplia, las cajas no son instituciones nuevas, datan del año 53 con sus respectivas transformaciones, nacen, ¿no es cierto?, como instituciones que proveen servicios sociales a los afiliados, que en ese minuto eran los sectores económicos, ayudando, ¿no es cierto?, a los grupos de trabajadores. Luego eso se va abriendo, ¿no es cierto?, el año 76, y la ley hoy día de las cajas, ¿no es cierto?, sitúa a las cajas como administradores de diversas prestaciones sociales. Esa diversidad se ve reflejada en los distintos ámbitos donde las cajas actúan. Las cajas están presentes en temas de salud, hoy día son uno de los principales intermediadores de lo que son el pago de licencia médica. Por mucho tiempo, antes de que existiera el seguro de cesantía, estuvieron vinculados al subsidio de desempleo. Hoy día ya una fracción menor, pero no dejó de ser relevante en su minuto. Están vinculados a la gestión, ¿no es cierto?, y al apoyo que se le pueden dar a los pensionados mediante la afiliación voluntaria. Y administran prestaciones como la asignación familiar y algún otro subsidio. O sea, son parte importante, en el fondo, de la lógica de valor de lo que implica tener un sistema de seguridad social. Y hay ciertos aspectos, obviamente, donde no están, por ejemplo, la ley de accidente del trabajo, que también forma parte, pero durante mucho tiempo han proveído servicios hacia todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, apoyando en distintos ámbitos. Perdón, algo pasó con mi presentación. Ahora sí. Ahora, en el contexto actual, ¿no es cierto?, las cajas por mucho tiempo han terminado focalizándose en ciertos servicios.
Hoy día el principal foco o la lógica donde operan más fuertemente tiene que ver con la gestión de créditos sociales. Son grandes proveedores en el fondo, particularmente a personas que no tienen acceso al mercado financiero o se les ha restringido. Además de lo que venía diciendo, que pagan hoy día o gestionan una gran parte de las licencias médicas del Seguro Nacional, que es FONASA, ¿no es cierto? Y la provisión de asignación familiar, más de 1 millón de prestaciones anuales que están entregando en diversos servicios menores. Hoy día la institucionalidad las vincula fuertemente al Ministerio del Trabajo y el organismo que particularmente, ¿no es cierto?, se relaciona más fuertemente es la Suceso, quien supervisa el sistema. Ahora bien, para nosotros era importante en este contexto porque hay que entender que las cajas operan en un marco de afiliación voluntaria, son las empresas las que deciden, ¿no es cierto?, afiliarse, y eso implica que los trabajadores que forman parte de esas empresas quedan en el fondo al alero de alguna de las 4 cajas, que hoy día es los Andes, los Héroes, la Araucana y la Caja 18, y también hace ya creo que el 2008, si no me equivoco antes, los pensionados y algún grupo de trabajadores independientes también voluntariamente podían suscribirse y formar parte de la red de beneficios. Las cajas, por lo mismo y por la historia que tienen, han ido desarrollando infraestructura. Hoy día forman un acervo, o sea, poseen un acervo importante de afiliados, con más de 5.1 millones de trabajadores, lo que representa el 67% de la fuerza laboral activa en el país, lo que no es menor, o sea, una proporción obviamente mucho más grande de los trabajadores formales, y hoy día cuentan con más de 1.5 millones de pensionados, que son el 76% más o menos de personas que reciben alguna pensión, afiliadas voluntariamente. La presencia a lo largo de todo el territorio, lo que obviamente constituye una ventana importante de seguridad social, que nosotros creemos, en el estudio que hemos hecho, no está bien reconocida por la ciudadanía en el fondo. Cuando uno pregunta qué son las cajas, la ciudadanía no sabe reconocerlas tan fuertemente vinculadas a lo que es seguridad social, sino que más bien la tienen en el mindsetting, está como vinculada más a los temas de crédito. Y sabemos que el rol que tienen las cajas es mucho más amplio que ese. Solo en términos para reconocer un poco el volumen sobre lo que estamos hablando, en Chile hoy día se pagan el 79% de las asignaciones familiares a través de esta vía, son más de 84.000 millones de pesos, que representa el 57% de los recursos de ese solo programa. En términos de pago en postnatal, son alrededor del 45% de la intermediación del beneficio, y lo mismo en licencias médicas no deja de ser una parte importante, al menos el 31% de las licencias que se tramitan son a través de una caja. O sea, estamos hablando de que las personas tienen una recurrencia bastante, o un acercamiento a las cajas bastante activo, y por lo tanto son instituciones que efectivamente han ido instalándose en la estructura de servicios sociales de manera muy importante en el país. Como decía antes, la gestión más importante que llevan las cajas es la gestión del crédito social. Hoy día se entregan más de 1.500 millones en crédito social, con montos que van alrededor de 800.000 pesos, que son los descuentos por planilla, como se conoce, ¿no es cierto?, que son alrededor de 1.6 millones de créditos en el año 2020. Obviamente esta cifra está afectada por la pandemia, porque podía ser un poquito más en año en régimen, pero sin duda alguna, por ejemplo, la caja Los Andes es como la segunda en colocación de créditos consumo de esta naturaleza. Entonces, no dejan de ser un actor importante, y que muchas veces la política pública no ha sabido aprovechar de manera más consistente, además del millón de beneficios que se entregan en temas de becas, centros vacacionales, descuentos en temas de salud. Ahora, ¿por qué queríamos poner en contexto las cajas? Porque evidentemente para discutir sobre las brechas del sistema de seguridad social necesitamos entender dónde hay espacio o qué rol han ido jugando. Nosotros siempre partimos de una aproximación más bien general y fuimos reduciéndonos porque parte del objetivo del estudio tenía que ver con evaluar no solo el estado actual de las cajas, sino que las potenciales oportunidades que ofrecen en el fondo en el cierre de brechas de seguridad social. Un estudio de la Asociación Internacional de Instituciones de Seguridad Social, el año 2017, definió 10 desafíos importantes a nivel de instituciones de seguridad social,
entre las que destacan obviamente el envejecimiento de la población, la inequidad, la desigualdad en sí mismo, acceso a servicios, la transformación del mercado laboral, los cuidados de largo plazo, entre otros. Y evidentemente parte de estas 10 como macro tendencia son eventos que el Estado tiene que hacerse cargo. La pregunta es, ¿qué capacidades tenemos como Estado para hacernos cargo? Y desde esa perspectiva, ¿cómo las cajas pueden ayudar a complementar la labor que tiene el Estado? Por lo mismo, y antes de ahondar en las posibles oportunidades, también quisimos desafiar a los autores como para poner la discusión en contexto. Es muy importante entender que en Chile, y la pandemia un poco reflejó esta situación, por mucho tiempo se ha ido reduciendo fuertemente la pobreza, pero aún así los hogares presentan una fragilidad bastante importante en términos de que cuando son afectados por algún tipo de shock, esta situación los puede llevar rápidamente a una situación que lo empeora. Y parte de las causas de esa fragilidad están fuertemente asociadas a los temas de generación de ingresos, la deuda, y aquí un gráfico que a nosotros en el fondo nos pareció muy relevante, sobre todo por el principal instrumento que maneja las cajas, que es el crédito social, es entender cómo los hogares hoy día viven tensionados por llegar a fin de mes. Y eso evidentemente produce una fuerte vulnerabilidad. Más del 80% de los hogares en Chile tienen gastos promedios superiores a los ingresos mensuales. El segundo componente que también utilizamos como para evaluar y para encontrarle un rol a las cajas tenía que ver con este relato, que no solo con el relato de cómo las familias además se relacionan con el sistema de seguridad social. Y esto es súper importante porque de alguna manera la fragilidad que en un minuto está expresada en la lógica de carencia y pobreza, hoy día en Chile tiene mucho más que ver con el acceso a seguros o a instrumentos de mitigación. Lamentablemente en Chile hoy día tenemos desafíos importantes que no solo tienen que ver con recursos, sino que con la forma en que están dispuestos los servicios públicos para atender esta realidad, porque las clases medias que han surgido evidentemente tienen otro tipo de necesidades que están vinculadas principalmente a la generación de ingresos. Este gráfico que quisimos mostrar acá revela que de los países que forman parte de la OECD, ¿no es cierto?, Chile ostenta al menos el segundo lugar de los países que tienen más probabilidad de caer desde el quintil 3 de ingreso al último quintil de ingreso, y es sin duda alguna el que tiene mayor probabilidad en un lapso de 4 años de que las familias caigan, o sea, alrededor de un 12% de familias caen desde el cuarto quintil de ingreso al último. Y eso obviamente genera una frustración, lo hemos visto en la discusión que hemos tenido sobre la crisis social, pero también en la discusión sobre cuál o qué estamos haciendo como Estado para subsanar eso. Y evidentemente la pandemia nos pegó donde nos duele más fuerte. La última CACEN 2020 refleja que la pobreza aumenta de 8.6, que venía siendo la tendencia a la baja que veníamos viendo los últimos años, a 10.8, igual que la pobreza extrema. Por lo tanto, evidentemente hay un sector de la población que necesita ser cubierto, y nos pareció que esta discusión es súper relevante porque por la forma en que están compuestos los afiliados a las cajas, hay una oportunidad para ofrecer mejores niveles de protección a la población, que es la clase media. Entonces, la pregunta que nos hicimos después es, ¿pueden las cajas hacer las diferencias? Y aquí conjugamos 3 cosas. Obviamente hay capacidades instaladas, como les mostramos antes, hay un conocimiento adquirido para vincularse con los ciudadanos, y por el rol que ha definido la ley de las cajas hay una complementariedad evidente que nos permite priorizar ciertos desafíos. Obviamente las cajas son instituciones que tienen limitaciones de recursos igual que el Estado, y por lo tanto, dependiendo de cómo se han ido configurando, es donde nosotros dijimos, ok, analicemos la masividad, ¿no es cierto?, o de los hogares que se ven afectados por ciertos shocks, que tienen que ver con salud, educación, trabajo, etcétera. Si hay una presencia fuerte del Estado o no, en la provisión de ciertos servicios para enfrentar esos shocks. Si las cajas han tenido alguna participación, sea menor o no, en ciertos ámbitos de la protección social,
y cómo la demanda por prestaciones de seguridad social más las tendencias del problema permiten equilibrar o delinear ciertas oportunidades en donde las cajas podrían jugar un rol relevante. Además de eso, hay aspectos institucionales que nos parecieron relevantes como destacar. El primero de todo es que las cajas son sin fines de lucro, y en un país obviamente afectado por una crisis social como la de 2019, donde hay un cuestionamiento evidente al rol que ha tenido jugado el sector privado, obviamente que las cajas tengan sin fines de lucro les genera un activo. Además, desde el punto de vista de la inclusión financiera, hay una capacidad y un conocimiento adquirido, además de las cosas como decíamos antes, los antecedentes de cobertura en población, territorio y el vínculo que tienen con la empresa. Nos pareció esto súper relevante porque de alguna manera las cajas están atendiendo hoy día un segmento que nosotros llamaríamos no el más vulnerable, y en el estudio, en el fondo, cuando uno compara la composición de los distintos grupos que requieren ayuda social, evidentemente las cajas no están en el sector más vulnerable, pero sí están en un sector frágil, que el Estado no ha sabido responder con rapidez y con decisión. Entonces ordenamos los desafíos. Estos desafíos fueron vinculados a los temas de mercado laboral, obviamente la informalidad y el crecimiento de los cuenta propia fue un tema de discusión, porque la transformación del mercado laboral también nos lleva a pensar cómo debemos transformar la afiliación de los trabajadores a las cajas. La automatización obviamente produce tensión, y no hay políticas lo suficientemente robustas como para hacerse cargo de la magnitud del problema. Hoy día más del 53% de las personas no tiene una calificación mientras trabaja. Entonces, en el fondo, ¿cómo nos hacemos cargo de ese desafío? En segundo lugar, creemos que el envejecimiento y el apoyo a la dependencia, particularmente personas mayores, también es un hito. Hoy día la cantidad de afiliados pensionados que hay en las cajas es súper importante, dijimos alrededor del 76%, y esto es una tendencia que solo crece, y hay que entender que el pensionado no solo tiene una necesidad desde el punto de vista de servicios como la atención de salud, o el pago de las pensiones, sino que también el ecosistema de cómo se plantea un ecosistema de apoyo a los cuidadores, de orientación, podría ser también una parte interesante del desafío que podrían tomar las cajas. Y obviamente salud, en donde las coberturas adicionales en medicamentos, enfermedades crónicas o gastos catastróficos pueden ser otro aspecto relevante. Una cuarta dimensión que nosotros recalcamos, y de las cuales obviamente las cajas se sienten cómodas, tiene que ver con el bienestar financiero. Hoy día la inclusión de personas que no tienen ningún, por ejemplo, medio de pago, o que requieren acceder a la deuda, es sumamente relevante. Y obviamente aquí hay una ventaja comparativa que han tenido las cajas, porque esto es algo que han venido haciendo durante mucho tiempo. Pero también poner el bienestar financiero no solo implica un desafío para la caja en términos de priorizar o crear nuevos productos, sino que desde el punto de vista de la política pública, de tomar este tema como un tema relevante dentro de la seguridad social. No obstante lo anterior, y solo para ir cerrando alguna idea, esto para la industria implica ciertos desafíos. Y estos desafíos, los más importantes, creemos, son varios, pero los que nosotros creemos que hay que recalcar y quisiéramos discutir con usted, tiene que ver con el tema de identidad y legitimidad social. Si bien los afiliados, cuando entrevistamos, tienen una percepción positiva de las cajas, obviamente como entidad de seguridad social, como entidad privada, aunque sea sin fines de lucro, requiere de un trabajo más fuerte en términos de presentarse a los ciudadanos como una alternativa segura, como una alternativa justa. El segundo nivel de desafíos que tenemos tienen que ver con los institucionales. Y aquí hay una reflexión que hacer, porque hace más de, no sé, 20 años, o quizás menos, las modificaciones a la ley han sido menores, lo que revela de alguna manera que la política pública no se ha hecho cargo de estas instituciones. Se requiere una nueva definición estratégica del quehacer de estas instituciones, porque tienen que estar empoderadas dentro del marco institucional. Y tercero, las cajas han descansado, bueno, la Suceso ha supervisado constantemente la sostenibilidad de las cajas,
tienen evidentemente sostenibilidad financiera, pero el desafío está en entregarles nuevas herramientas. Hoy día no necesariamente todas las acciones que ejecutan están cubiertas, si bien la ley la obliga, por ejemplo, a pagar las prestaciones, las licencias médicas, lo que le aporta el Estado a la gestión de eso no es suficiente, así como las cajas han tenido que descansar exclusivamente en la generación de excedentes de la gestión del crédito social, algo que nos parece obviamente que tiene un incentivo perverso tremendo. Solo para ir cerrando, y aquí vamos a las conclusiones finales, que es como lo que nos gustaría que debatiéramos con nuestros panelistas, es dónde vemos el potencial entonces, habiendo dicho todo esto de las cajas. Nos robamos aquí un cuadrito de un estudio que hizo el Banco Mundial el año 2020, hoy día se me olvidó el nombre, pero discúlpenme, pero que habla precisamente de cómo los sistemas de seguridad social como el nuestro tienen que avanzar a expandir cobertura. Y obviamente podríamos pensarlo en dos formas. Ampliar la cobertura implica recursos y por lo tanto hay que apalancar otras formas de protección. Y uno de los modelos que este documento señala, obviamente, y que está muy alineado con nuestra visión de lo que deberían hacer las cajas, es tratar de desarrollar, ¿no es cierto?, una mayor oferta de demanda y seguros voluntarios, que son complementarios a la acción de asistencia social o los seguros sociales obligatorios que el Estado obliga a, ¿no es cierto?, o sea, provee o obliga a financiar mediante las cotizaciones. Las cajas, por lo tanto, es que este espacio verde acá, podrían ser un actor relevante en la provisión de estos seguros voluntarios. Precisamente porque a través de buenos incentivos, obviamente, la oferta pública podría ser complementada, no solo en términos de recursos, sino que en términos de capacidades institucionales para hacer el delivery de estos servicios. Quienes hemos trabajado en política pública sabemos que muchas veces la respuesta a proveer mejores servicios públicos no está necesariamente en el Estado, porque tiene burocracia, tiene elementos de regulación que son difíciles de mover, pero apoyarse en actores como las cajas, actores privados, le entrega una flexibilidad que muchas veces el Estado no tiene y nos permite llegar a tiempo. Esa es la primera reflexión. Ahora, la segunda reflexión respecto al rol de las cajas tiene que ver con que tenemos que para eso construir un framework como regulatorio amigable, transparente, gradual. Esto no es de la noche a la mañana. Obviamente las cajas para llevar a cabo este quehacer tienen que transformarse y dar un gran paso. Pero si pensamos en que hoy día hay ciertos productos que se entregan y que se pueden mejorar, si pensamos que hay intermediación de productos que hoy día se llevan a cabo y que podría crecer, también incluso podríamos dar un espacio a la creación de nuevos servicios, como en las temáticas que anteriormente mencionamos. Obviamente, podríamos estar aprovechando una capacidad que ha estado en desuso, a juicio nuestro, pero que otorgaría eventualmente a esta discusión sobre mejores servicios públicos y más pertinentes una gran potencia. Francisco, disculpa, ya estás en el tiempo, así que por favor, para que vayas cerrando un Estoy poco. redondeando porque me queda una lámina, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias, Paula. Solo entonces terminando, surgen ciertas ideas, ¿no es cierto?, en términos de inclusión financiera, de incorporar nuevos grupos, de implementar regímenes de ahorro social, en el términos de apoyar la provisión, está implementar plataformas de intermediación de otros servicios, así como vincular mucho más fuerte la generación de servicios o herramientas colectivas. Solo, y con esto cierro, no hay que olvidarse sí que estos nuevos desafíos requieren urgencia, y pensar en apoyarse en estas lógicas público-privadas puede ser una oportunidad para hacer este delivery más rápido, pero sin olvidarnos que esta industria en particular requiere repensar su sistema de financiamiento, que esté más allá del crédito, reflejando así los verdaderos costos de la provisión, construir alianzas con el Estado, y esto es un llamado más a la política pública, a hacerse cargo del desafío, junto con mejorar obviamente la representación en los directorios y acciones de autorregulación para transmitir confianza, y mostrar mucho más fuerte el impacto y el valor que han tenido esta institución a lo largo del tiempo, que es un desafío que obviamente tenemos pendiente. Solo eso. Eso.
Bueno, muchas gracias, Francisco. Es importante que todos sepan que la presentación que acaba de hacer Francisco estará disponible en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl junto al informe final y el resumen ejecutivo del estudio. Y a continuación presentamos nuevamente a quienes nos acompañan hoy día como panelistas de esta conversación. Eric Parrado, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster y doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York. Actualmente es economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Juan Bravo, economista y magíster en Economía UC y actualmente director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Y Osvaldo Larrañaga, economista de la Universidad de Chile y máster y doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania, actualmente director de la Escuela de Gobierno UC. Además, Francisco, te invitamos a permanecer en este panel por si quieres comentar algo o si existe alguna duda o comentario durante la conversación. Comenzamos con la ronda de preguntas. Les pido por favor a los panelistas que no se excedan de los 3 minutos en cada respuesta para que podamos alcanzar a hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Y bueno, y quisiera partir preguntándoles, a su juicio, ¿cuáles son las transformaciones socioeconómicas, además del envejecimiento de la población, que debieran tener mayor prioridad? ¿Y cuál de ellas, un sector como las cajas, debe tener en consideración en relación a los elementos de seguridad social? Comenzamos contigo, Eric. Tienes 3 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, y muchas gracias por invitarme a revisar algunos de los temas tan importantes relacionados con la protección social, y realmente es un placer poder acompañarlos, al menos virtualmente. Me hubiera gustado haber estado en Chile, pero la pandemia no lo permite. Y en la introducción también quería felicitar a la Asociación de Cajas de Chile y al Centro UC de Políticas Públicas de avanzar con este documento, que muy bien lo presentó Francisco, y la presentación de Francisco es un buen resumen, ¿no es cierto?, de lo que es el informe completo. Así que muchas gracias por atreverse a dar ese paso, y yo creo que salen muy buenas recomendaciones de ese estudio. Y respecto a tu pregunta, Paula, yo tendría que decir que la pandemia y el creciente descontento social, no solo en Chile, sino en toda América Latina, ha desnudado diversas debilidades de nuestros sistemas de seguridad social y ha hecho evidentes los enormes problemas que tienen para proteger adecuadamente a la población más pobre, que en la mayoría de los casos no tiene acceso a un empleo formal. Y en ese contexto, estos problemas deben abordarse a través de al menos 2 pilares cruciales. Por un lado, se requieren reformas estructurales que cimienten las bases de un crecimiento económico robusto, sostenible e inclusivo, pero para ello se requieren ajustes que permitan estimular la inversión, la productividad y la creación de empleo formal. Y el segundo pilar tiene que ver con un fortalecimiento sustantivo de la institucionalidad que gobierna los sistemas de seguridad social y que permita el acceso de la población, sobre todo vulnerable, a servicios que los protegen contra los distintos riesgos a los que se enfrentan y que la protección social precisamente busca mitigar: desempleo, pobreza, enfermedades y envejecimiento. Estos 2 pilares requieren además una mirada de largo plazo que supere las tentaciones inherentes del ciclo político y sea viable desde el punto de vista fiscal. Y este es un punto bien importante que me gustaría destacar, ya que necesitamos ponernos de acuerdo y encontrar consensos nacionales, ya que las actuales discusiones son más bien dogmáticas y de competencia política. Se han hecho esfuerzos por el lado de armar comisiones diversas para estudiar temas estructurales como las pensiones, pero estas no son ejecutivas y solo tienen un carácter de asesoría. Yo creo que ya es importante pasar a una institucionalidad en que las decisiones estructurales, como la protección social, se tomen con una mirada de largo plazo que considere las distintas perspectivas de la sociedad y que sea independiente del ciclo político. Le hace muy mal al desarrollo de nuestros países que estemos haciendo la reforma a la reforma cada 4 años, y los que pagan los platos rotos siempre terminan siendo los más vulnerables. Gracias, Pablo. Perfecto, Eric. Muchas gracias. Continuamos, Juan, con la misma pregunta. ¿Cuáles entonces creen cuáles son las transformaciones socioeconómicas que deberían tener la mayor prioridad y cuáles de ellas un sector de las cajas tendría que tomar en consideración?
Muy bien. Bueno, primero quiero agradecer también la invitación que me hicieron para participar en este interesante seminario. Eh, Así que, bueno, yendo directo a la pregunta, bueno, hay muchas transformaciones socioeconómicas, Eric habló ahí de varias, pero yo me quiero enfocar en una que a mí me parece particularmente relevante, considerando especialmente que las cajas tienen como objetivo la administración de prestaciones de seguridad social. Esa es desde el punto de vista de la ley, su objetivo. Y entonces quiero enfocarme en el tema de la informalidad laboral. Nosotros el último dato que tenemos para Chile es que la tasa de ocupación informal está en 28,2%. Las tasas que tiene Chile, claro, son más bajas que la que tienen algunos países vecinos acá en la región, que tienen tasas del 70-80% de ocupación informal, pero ciertamente nuestra tasa de ocupación informal es mucho más alta que lo que vemos en países desarrollados de la OCDE, que está en torno al 10% en promedio. Estamos hablando de 2.400.000, un poquito más en la actualidad, de trabajadores informales. Son cifras que son demasiado grandes y a mi juicio tenemos que avanzar a una transformación hacia un mercado laboral que reduzca significativamente la informalidad laboral. Y desde el punto de vista de este seminario, ¿por qué es tan importante ese objetivo? Porque la ausencia de formalidad dificulta la protección social, como quedó bastante claro con la pandemia, ¿cierto? La verdad es que los trabajadores del sector formal se vieron afectados, pero definitivamente mucho menos en términos relativos que los trabajadores informales. Entonces, desde ese punto de vista, desde un ámbito de cualquier institución que está ligada a la seguridad social, este debe ser un objetivo clave, a mi juicio, promover la formalidad. Ahí hay que, por supuesto, considerar varias cosas. Primero, que las propias normas de seguridad social tienen que tener un diseño que no promueva la informalidad. Ahí es un equilibrio a veces complejo, ¿cierto? Que a veces las propias normas de seguridad social generan efectos colaterales negativos, y entonces ahí el diseño de esas normas tiene que evitar en lo posible, ¿cierto? Incentivar la informalidad. Y ahí tenemos una serie de medidas que tienen que ver con mejorar los temas de información y bolsas de trabajo, ¿cierto? Facilitar el cumplimiento tributario, facilitar trámites, reducir burocracia, facilitar financiamiento a microemprendedores. Y entonces, a mi juicio, entonces aquí tenemos un rol muy relevante. Las cajas yo creo que deben ser parte, digamos, en estas instancias que busquen promover la formalidad, deben ser un actor, digamos, relevante en impulsar, ¿cierto?, en promover, en tener una voz en lo que respecta a la reducción del trabajo informal en Chile. Perfecto, Juan, muchas gracias. Bueno, Osvaldo, te pregunto a ti ahora, ¿estás de acuerdo con que estas serían las principales transformaciones socioeconómicas? Hablamos de empleo formal, hablamos también del acceso a los servicios y básicamente de promover la formalización. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. También quería decir, reconocer que el informe que produjo el Centro de Políticas Públicas para las cajas y los autores hicieron un tremendo trabajo. Yo creo que es un muy buen informe y recomiendo su lectura. Está bien documentado, es completo, está bien escrito, bien estructurado, y yo al menos aprendí mucho, cosa que no debería decir como panelista de este tema, pero realmente bueno. A ver, claro, por transformaciones socioeconómicas, igual que Juan, yo lo aterrizaría en qué desafíos importantes tenemos en seguridad social, o más ampliamente en protección social, entendiendo que, un poquito de definiciones, ¿verdad? Por seguridad social uno entiende más bien la seguridad social tradicional, que al menos en Latinoamérica, por el tipo de seguridad que tenemos, está muy enfocada en los trabajadores formales que cotizan,
Y lo que ha hecho la protección social como un concepto más extendido son distintos tipos de políticas que extienden la seguridad social a grupos informales o independientes. En ese respecto yo diría que, a ver, si tuviese que elegir dos, creo que uno es el tema, más allá de las pensiones, que yo entiendo que no es el tema de la pregunta, es el tema de los cuidados para los adultos mayores. Yo creo que ahí tenemos, ¿verdad?, un tema gigantesco que está en potencial de crecimiento por estructura demográfica y también porque en general, si bien la salud de la población chilena es en términos, digamos, de enfermedad y cosas así, no es así en temas de riesgos de salud futuro, por todo tema de temas de cuidado de la salud. Entonces creo que tenemos una cosa que va a venir fuerte en cuanto a cantidad de gente que va a requerir cuidados importantes en su edad ya más final de la vida. Y al mismo tiempo tenemos muy poca estructura política social a ese respecto. Ese es un tema gigantesco. Y lo otro, yo diría, y aquí más bien coincido con Juan y con Eric, creo que tenemos una población importante no formalizada, o sea, no formalizada en sentido laboral, y que en particular yo diría que allí tenemos un hoyo grande en cómo proteger los ingresos laborales de esa población, sin tener que ir a un IFE, que es una especie de ingreso básico universal, ¿verdad? Que bueno, no tenemos cómo trabajar con esa población, se lo damos a todos, eso no es viable, digamos, a mediano plazo. Y ese es un desafío importante. Ahora, creo también para completar la respuesta a la pregunta, no veo muy claro qué pueden hacer las cajas en esos desafíos. Porque si bien las cajas yo creo que por cobertura y por cobertura territorial y de población pueden hacer mucho en cuanto a prevención de la salud para los adultos mayores, no los veo, ¿verdad?, en términos, digamos, de proveer cuidados, que es un rubro muy distinto, un rubro más médico, qué sé yo. Y tampoco es claro que tenga una ventaja o fortaleza en cobertura de población informal, porque su público ha sido más bien otro. Entonces, soy un poquito más escéptico en lo que las cajas podrían hacer en esas dos dimensiones. Eso. Perfecto, Osvaldo, muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta. En particular, ¿cómo un sistema de seguridad social se puede hacer cargo de una clase media extremadamente frágil como la que tenemos en Chile? ¿Y qué rol pueden jugar en eso las cajas de compensación? En este punto, recordemos uno de los datos que nos entregaba Francisco, que Chile es el país de la OECD con las más altas probabilidades de caer desde un quintil 3 o 4 al primero de la distribución de ingresos. Vamos de nuevo con la ronda de preguntas. Eric, comenzamos contigo. Está silenciado. Sí, esa evidencia es bastante importante en términos de que, por un lado, el rápido crecimiento económico que experimentó Chile en las últimas décadas permitió, obviamente, acceder a más porcentaje de la población a la clase media, pero esa clase media, como tú lo planteaste ahora, es frágil, y como lo ha mostrado la pandemia, es acechada constantemente por el riesgo de regresar a la pobreza o al menos quedarse estancada. Y este riesgo se manifiesta de muchas maneras: la posibilidad de quedar desempleado, la falta de acceso a crédito, llegar a la vejez sin un ahorro suficiente que le permita cubrir sus gastos, etc. Y por lo tanto, el rol que tiene un adecuado sistema de seguridad social es precisamente proteger adecuadamente a los hogares, incluida la clase media, contra esos riesgos. Un punto importante, obviamente inherente a las cajas de compensación, es que la cobertura es muy grande, cercana al 77% de los hogares, según el informe, y prestan servicios cruciales como el subsidio de cesantía, las asignaciones familiares, los subsidios por incapacidad laboral. Por lo tanto, el reto es grande y está en manos de la caja de cómo lograr incluir a los trabajadores independientes e informales. El documento, por ejemplo, recomienda avanzar hacia la universalización progresiva de estos servicios, lo cual podría ser una buena idea. Sin embargo, es bien importante tener un estimado del costo fiscal que ello tendría y las fuentes de financiamiento que se usarían para cubrirlo.
y por lo tanto, dada esa cobertura, es posible pensar en las cajas como instituciones que puedan ser mucho más activas en otras áreas, como son temas no solamente relacionados con los temas de protección social usuales, sino también con temas relacionados con la inclusión financiera, que de alguna forma ya están empezando a hacerlo, tanto a través del crédito social, pero ahora a través de medios de pago mucho más modernos y eficientes, que de alguna forma también ayudan a aumentar la inclusión financiera. Perfecto, Eric. Gracias. Juan, continuamos contigo con la misma pregunta. ¿Cómo entonces un sistema de seguridad social se puede hacer cargo de una clase media extremadamente frágil como la que tenemos en Chile? Sí, bueno, ahí la presentación que hizo Francisco yo creo que da en el clavo, cuando él explicó esta fragilidad que existe en la clase media. La verdad es que de clase media no hay una definición única, pero cuando pensamos en el perfil de alguien de clase media, hay ciertas características que se suelen asociar, ¿cierto?, a este segmento de la población. ¿Y en qué estamos pensando en alguien de clase media? Esencialmente alguien que tiene cubiertas sus necesidades básicas, que tiene nulas o pocas ayudas por parte del Estado, un segmento que ha mejorado su situación en el tiempo gracias al trabajo y al esfuerzo, que aspira, ¿cierto?, a acceder a bienes y servicios de mejor calidad, pero que ante alguna contingencia mayor, por ejemplo, un accidente, una enfermedad grave, pueda ver seriamente comprometida su situación económica y sufrir un retroceso a una condición vulnerable. Yo creo que eso es más o menos las características que uno pensaría cuando hablamos de la clase media. Y justamente como son estas situaciones, estas contingencias, las que generan un temor importante en este segmento. Entonces mejorar la seguridad social se vuelve tan relevante, ¿cierto? Y ahí entonces, volviendo, ¿cierto?, al objetivo que tienen las cajas, que es administrar prestaciones de seguridad social, y entendiendo qué es la seguridad social. La seguridad social es un derecho humano, en definitiva, que nace ante la necesidad universal de protección ante contingencias que tienen que ver con atención de salud o con protección de los ingresos del trabajador y su núcleo familiar cuando se reduce la capacidad de trabajo total o parcialmente, que eso puede ocurrir por desempleo, por enfermedades, por accidentes, ¿cierto?, por llegar a la etapa de retiro del mercado laboral, proteger a la familia del trabajador en caso de invalidez o de muerte, en fin. Eso es la seguridad social, lo que se entiende en las definiciones internacionales, ¿cierto? Y en la literatura como seguridad social. Y ahí sí yo creo que, entendiendo que justamente en estos componentes hay un componente muy relevante de fragilidad y que podría hacer, ¿cierto?, a las familias retroceder a una situación de vulnerabilidad ante alguna de estas contingencias que no están del todo cubiertas. Ahí yo creo que las cajas sí tienen un rol en ofrecer productos que permitan complementar el rol de la seguridad social, proveyendo servicios, ¿cierto?, que permitan amortiguar las situaciones de contingencia, ya sea por salud, ¿cierto?, o por contingencia, ¿cierto?, que reduzcan los ingresos por alguna de las contingencias que mencioné. Y el documento algo señala de eso, y yo creo lo mismo, que aquí hay un espacio para ofrecer quizás productos asociados a seguros, a ahorros, pero ligados a la seguridad social, porque el documento también hace un punto que yo estoy totalmente de acuerdo, que es complicado el tema del giro ambiguo de las cajas. Y eso desde el punto de vista comunicacional siempre dificulta educar. Ahí ustedes mencionaban, está mencionado en el trabajo, Francisco lo comentó en su presentación, ¿cierto? Lo que cuando la gente le pregunta por las cajas, ¿qué hacen las cajas? Y entonces se nombra el tema de los créditos, el tema de los servicios, ¿cierto?, recreativos,
y resulta que ninguna de esas dos es directamente un área de la seguridad social. Y eso me parece complejo. Entonces, a mi juicio, hay un espacio aquí para ofrecer productos ligados a su rol de seguridad social, ¿cierto? Y que permitan amortiguar de mejor manera estas situaciones, que contribuyan en definitiva a perfeccionar a través de una gama mayor de productos a fortalecer la seguridad social. Perfecto, Juan, muchas gracias. Francisco, me decías que tú querías hacer un comentario. Que Osvaldo responda después. Perfecto. Osvaldo, Y, entonces. y después Francisco nos critica a los tres. Oye, a ver, de acuerdo con Juan nuevamente, la clase media como concepto es bien ambigua, porque para ponerlo en un poquito extremo, en Chile debe haber, así como población de altos ingresos, debe ser el decil 10, como un 10% de la población, ¿no? Y eso. Población en pobreza por ingreso, otro 10% promedio entre 2017 y 2020, las dos últimas mediciones. Entonces tenemos un 80% de población que no es ni pobre ni tiene altos ingresos. Y obviamente definir como clase media al 80% de la población no funciona ni aporta mucho a ningún tipo de análisis. Entonces lo que tenemos posiblemente son, como tener distintos nombres, pero obviamente si por clase media entendemos, ¿verdad?, aquella población, aquellos hogares que tienen una situación económica no boyante, pero suficiente, estable, que tienen relativa seguridad económica. Entonces estamos pensando típicamente en un trabajador que tiene un empleo formal, que tiene un ingreso mediano, estable, y que por tanto tiene protección de riesgo ante caídas de ingresos por desempleo, por enfermedad, por maternidad, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y por discapacidad. Entonces, si esa fuese la clase media, ¿verdad? Esa yo no la definiría como una clase media frágil. ¿Ah? O sea, siempre es relativo, pero no es frágil, ni menos extremadamente frágil. Ahora, si nos vamos, ¿verdad?, a la población que no tiene esas características, que es la población que más bien tiende a llamarse vulnerable, que no es, para nada es baja, debe ser fácilmente un 40% de la población, sino más. Ahí sí estamos en un mundo mucho más de vulnerabilidad y de fragilidad, como también bien se explicaba. Ahora, lo otro que yo quería decir a ese respecto es que no es que la población tampoco sea tan dicotómica en el sentido que hayan trabajadores formales con seguridad social y trabajadores informales independientes sin seguridad social, sino en conjunto no menor de personas que transitan de una u otra categoría, ¿verdad? Y sobre eso sabemos pocos. Sabemos poco porque generalmente la mayor parte de la información que tenemos viene de encuestas. Las encuestas básicamente son fotografías en el tiempo y no dibujan trayectorias o dinámicas. A través de registros administrativos, que es una fuente de datos que se está usando mucho más ahora, hemos empezado a saber mucho más de lo que se llaman transiciones laborales, pero creo que aún sabemos poco para pasar qué tipo de políticas públicas y eventualmente qué aporte pueden hacer las cajas respecto a trabajadores que cambian de estatus de formal a informalidad. Ahora, donde tuvimos un gran campanazo de que eso era así fue cuando nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el sistema de pensiones, pasado un capital de pensión individual, no funcionaba para asegurar pensiones dignas, justamente porque la historia laboral de las personas dista de ser una que continuamente está en una u otra categoría. Yo dejaría por acá eso. Y Francisco ahora puede hacer su... No me atrevería a criticar a mi maestro de ninguna forma. No, solo también quizá agregar que hay una dimensión, creo yo, de la protección social que no está muy desarrollada, pero que me parece relevante, que tiene que ver con la misma, como el delivery de servicios. Uno tiende a pensar que la seguridad social solo se compone como de los instrumentos, pero también la forma en que los instrumentos están dispuestos es importante. Y yo creo que muchas veces me ha tocado, porque he participado de la ejecución de política, programa en un gobierno, la desprotección también se produce por falta de conocimiento, por falta de oportunidad, por burocracia,
Y ahí las cajas sí también tienen un rol activo, particularmente pensando que hoy día manejan un potencial de afiliados de alrededor de como 6, 7 millones de personas. Más las cargas, estamos llegando a 11 millones de personas en Chile, lo que obviamente hay una oportunidad también de aprovechar. O sea, el IFE nomás, el último IFE, el IFE universal, de haber alcanzado 7 millones de pagos, 8 millones de pagos, lo hicimos todos los problemas que hubo a través del servicio de impuesto interno, que la gente no entendía, que el crédito clase media, que el pago... Entonces, ahí es donde también uno puede pensar que hay una oportunidad de complementar no solo con nuevos servicios, sino que también con una extensión del brazo del Estado. Perfecto, Francisco y Osvaldo, muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas para que alcancemos a tocarlas al menos la mayoría de ellas. Sigo entonces, ¿creen ustedes que existe hoy en Chile la legitimidad suficiente para descansar en la lógica público-privada de la provisión de servicios sociales o de protección? ¿Y cuáles son las condiciones que deben existir para que no se cuestione este modelo? Eric, te doy la palabra. Gracias, Paula. Tomás de alguna forma lo decía en la introducción, que es una falsa dicotomía, ¿no es cierto?, este balance entre lo público y privado. Habiendo dicho eso, Chile ha experimentado una caída abrupta de la confianza ciudadana en los últimos 4 años. No solamente ha caído la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno, sino entre los mismos ciudadanos, hacia el mercado, hacia las empresas, entre las empresas mismas. En suma, hay una pérdida de confianza generalizada y las instituciones del sistema de protección social no han escapado a esta pérdida de legitimidad de alguna forma. En este contexto, lo que hemos hecho recientemente en el BID fue un esfuerzo bastante grande de un par de años para publicar nuestro reporte insignia que muestra cómo la confianza es un aspecto central en el buen funcionamiento de una democracia y de una economía. Y yo creo que hoy día en Chile debemos poner la confianza como un tema central en la agenda política y económica y en el corazón de cualquier reforma que se plantee sobre el sistema de protección social. La idea y el reto es construir un sistema de protección legítimo que represente las visiones diversas de la sociedad, que sea sostenible, inclusivo e insisto, que tenga una perspectiva de largo plazo que supere la mirada cortoplacista del ciclo político. Y yo creo que eso es clave, porque caso contrario, volvemos a hacer reformas y los temas de protección social se vuelven un tema competitivo en el mundo de la política, en vez de estar pensando en el bienestar social y en el bienestar de cada ciudadano en el largo plazo. Y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo, y este esfuerzo que ustedes hacen a través de este estudio justamente da pie para poder hablar, llegar a ciertos consensos con miradas diferentes y tener una protección social de acá a 30, 40 o 50 años y no que dependa del ciclo político que en Chile y en toda América Latina es demasiado corto. Perfecto, Eric, muchas gracias. Juan, continuamos contigo. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Eric? ¿Tienes alguna otra apreciación? Sí, por supuesto, yo comparto con Eric definitivamente que aquí no hay un antagonismo entre el sector público y el sector privado, digamos, en cuanto a la provisión de protección social. Al contrario, son roles, a mi juicio, complementarios. El Estado, por supuesto, tiene un rol primordial, a mi juicio, en la protección social. Tiene que tener un rol coordinador, ¿cierto? Organizar las políticas públicas en el área social, fiscalizar a las instituciones, en fin. Entonces tiene, por supuesto, el Estado un rol primordial en esta materia, pero el sector privado puede ser un aliado muy relevante en esta tarea de entregar protección social. Y por un lado, ¿cierto?, tenemos en el sector privado ganancias de eficiencia administrativa que permiten colaborar en la ejecución de políticas públicas en esta área. Las cajas, digamos, son un ejemplo, ¿cierto?, donde el Estado se apoya, ¿cierto?, en organizaciones del sector privado para poder ejecutar, ¿cierto?, la provisión de ciertos beneficios y de protección social.
Por otro lado, el sector privado aporta a través de la entrega de información. En el caso, ¿cierto?, de los que estamos en la academia, entregamos evidencia. Ustedes mismos hoy, lo que nos convoca, ¿cierto?, el estudio que ustedes hacen es un aporte, ¿cierto?, para justamente implementar, para mejorar las políticas de protección social. Por otro lado, las organizaciones sin fines de lucro y empresas, ¿cierto?, pueden aportar directa o indirectamente también en la provisión de servicios sociales. Tomás, al comienzo de este seminario, mencionaba varios ejemplos de organizaciones que directamente están involucrados en la provisión de servicios sociales, ¿cierto? Y por supuesto, desde el punto de vista del diálogo, todas estas instituciones del sector privado deben ser oídas para una mejor implementación de políticas sociales. Ahora, si hablamos de las condiciones, ¿cierto?, que deben existir para que pueda darse, digamos, esta lógica público-privada que sea legítima, primero, a mi juicio, que el Estado no sea parte del problema. Ya aquí es súper importante el diseño de la institucionalidad. Que si el Estado va a participar directamente, digamos, en la entrega de seguridad social, que por ejemplo no sea juez y parte, ¿cierto? Ahí hay un tema que es bien importante en el diseño de incentivos y de la institucionalidad. Por otro lado, el comportamiento ético, por supuesto, de los actores involucrados, es clave, si no se derrumba esta lógica, vienen las desconfianzas. Si un actor del sector privado ¿cierto?, no tiene legitimidad, ¿cierto?, porque se le percibe como una institución que comete abusos, ¿cierto?, si se percibe que hay falta de sanciones ante los abusos, todo eso por supuesto que contribuye a deslegitimar la presencia de los actores, y en particular los actores privados tienen que cuidar eso. Entonces, aquí hay condiciones, justamente Eric lo mencionó también, el contexto de estallido social que tenemos, no se nos puede olvidar eso que, digamos, si bien ocurrió la pandemia, eso a mi juicio sigue un poco, sigue presente, y por lo tanto entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero a mi juicio es deseable, ¿cierto?, esta alianza público-privada para la provisión de servicios sociales, pero entonces hay equilibrios importantes que se deben cuidar desde la institucionalidad y desde el comportamiento de los actores, y desde, ¿cierto?, de cuando se cometan abusos, castigarlos. En definitiva, son hartas condiciones que deben cumplirse para que esto funcione de manera adecuada. Perfecto, Juan, gracias por tu respuesta. Osvaldo, ¿cuál es tu apreciación al respecto? A ver, yo estimo, y no es una percepción mía, que dos muy importantes instituciones privadas que han incursionado en la seguridad social en Chile están a punto o en riesgo alto de desaparecer, que son las AFP y son las ISAPRES. Entonces, obviamente, este no es el mejor momento para pensar qué otros espacios puede tomar el sector privado en términos de seguridad social, porque tenemos estos dos ejemplos que, de acuerdo con Eric, hay parte del problema, ¿verdad?, es una pérdida de confianza, pero no es una pérdida de confianza gratuita, sino aquí hubo problemas objetivos que gatillaron la pérdida de confianza, y que al final de cuentas no es tanto, ¿verdad?, como culpa, digamos, de las instituciones, sino yo creo que hay un problema original de una política pública mal hecha, que ¿verdad?, en el tema de las pensiones supuso que solamente o principalmente un pilar de capitalización individual podía entregar buenas pensiones. Eso no es así por el tema de las características del mercado laboral. Y también entregar seguridad social en el sentido de, digamos, que la cotización de salud obligatoria, por lo tanto seguridad social, para alimentar un mercado de seguros privados competitivos. También se está lleno de problemas de asimetría de información que en general
no se recomienda hacer en el mundo. O sea, como no funcionan por cierto tipo, digamos, de motivos como de diseño económico. Entonces, creo que al final las instituciones pagaron como el costo de esas políticas públicas mal diseñadas, pero en la práctica eso ha devenido hoy día en que no es el mejor momento, el momento más propicio, ¿verdad?, para pensar, ¿verdad?, que la seguridad social pueda ampliarse hacia el sector privado, por lo menos tal como se conocía. Ahora, es verdad que en el caso de las cajas de compensación es un sector privado distinto, sin fines de lucro y otras cosas, pero igual no la tiene fácil, ¿no?, por decirlo así. Perfecto, Osvaldo, muchas gracias. Vamos ahora al tema de la inclusión financiera. ¿Debiese ser la inclusión financiera parte de las políticas de protección social y una prioridad de las políticas públicas? Esa es la pregunta y vamos a hacer una innovación y vamos a partir por Osvaldo esta vez. Gracias. Mira, no sé si es tan importante la categorización, si deben ser parte o no de las políticas de protección social. Es sí parte importante de la política pública. No sé si dónde encasillarlo. Y aquí yo quería aprovechar el espacio para tomar un punto que está bien desarrollado en el informe, que es este tema del endeudamiento de las personas y de los hogares, y que Francisco bien caracterizó. Tenemos un problema de sobreendeudamiento importante. Ahora, yo no le creo a las cifras que presentó Francisco, le creo a Francisco, pero no las cifras que están basadas. Este típico gráfico que proviene de la encuesta de protección social, que dice, mira, tenemos un 80% de los hogares que gastan más que los ingresos. Eso no puede funcionar en la mediano plazo, ¿no?, porque es explosivo. O sea, tendría que pasar que esos hogares están continuamente endeudándose, cosa que no funciona. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que la encuesta esa no ha funcionado bien, de cómo están midiendo los gastos versus los ingresos. Habiendo dicho eso, es verdad que tenemos un problema de sobreendeudamiento, y allí tenemos un tema importante de tasas de intereses muy altas que se cobran y que aportan al sobreendeudamiento. Tasa de interés alta que en el fondo tiene que ver con un tema de quién toma el riesgo de otros que no pagan. Tenemos una política pública pendiente importante que es de información, que es la integración de la deuda consolidada, que hemos pasado años discutiéndola. Y también tenemos quizás malas decisiones de personas, ¿verdad?, por un tema de falta de educación financiera, por ejemplo. Y allí, simplemente para dejarlo como pendiente, yo no sé cuánto aportan las cajas de compensación con el crédito social, y aquí voy a ser un poquito provocador, porque, como bien se dice, es una fuente muy importante de ingresos para la caja de compensación, por eso financian beneficios, pero al final son beneficios que se financian con plata de los deudores, ¿no? Las tasas de intereses que cobran son altas, no son tan altas como buena parte del mercado que está más afuera, pero son altas. Uno entiende, ¿verdad?, que el riesgo es más bien bajo, puesto que el descuento por planilla significa que están compitiendo en condiciones más favorables respecto a otros acreedores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay un terreno delicado para la caja de compensación, que pensando en su ampliación a otros rubros, creo que va a ser importante en procesar o cuidar. Eso. Perfecto, Osvaldo. Juan, vamos contigo entonces. Sí, a ver, respecto a este tema, primero, si hablamos de inclusión financiera, yo creo que un requisito clave primero es la educación financiera, ¿cierto? Y en especial considerando que las cajas ofrecen créditos. Entonces, digamos, es importante, a mi juicio, avanzar en términos de inclusión financiera, pero un requisito para ello es avanzar en educación financiera, y tenemos como país un problema muy serio, digamos, de que la gente toma decisiones de manera desinformada o con poca información, no entiende bien, ¿cierto? Cuando está tomando decisiones de endeudarse.
las consecuencias que eso puede tener, y eso me parece complejo. Ahí hay, por supuesto, un rol, a mi juicio, desde la enseñanza formal. O sea, no puede ser que a las personas no se les enseñe en el colegio, digamos, este tipo de cosas. Yo por ejemplo, que provengo desde la educación técnica profesional en la enseñanza media, tenía matemáticas financieras como una materia. Y ahí entonces todos nosotros ya podíamos saber eso, calcular la cuota de un crédito, teníamos la información para hacerlo, pero lamentablemente eso sigue siendo minoritario hoy día. Pero más allá de la parte formal, que a mi juicio, de la educación formal, que es esencial, ahí, cierto, las cajas, por supuesto que yo creo que tienen un rol. Y de nuevo, insisto, sobre todo considerando que ellas entregan créditos, un rol en participar en la educación financiera, en el documento, cierto, que ustedes elaboraron. Esto se menciona, este punto, esta posibilidad. Y eso me parece un requisito bastante importante. Ya primero el tema educación financiera para poder seguir avanzando también en inclusión financiera. Y desde el punto de vista de la política social, por supuesto la inclusión financiera, a mi juicio, es una herramienta necesaria para la implementación de la política social. ¿Cierto? Cuando se implementan políticas sociales, es muy importante que la población pueda contar con productos adecuados, ¿cierto? Para poder recibir las ayudas. O sea, en el siglo XXI, ¿cierto? Ya pensar que las personas pueden estar sin tener productos financieros, digamos, la verdad es que parece bastante insostenible. Entonces, en primer lugar, para la implementación de políticas sociales, a mi juicio es muy relevante la inclusión financiera como herramienta. Y también, digamos, la inclusión financiera es relevante porque reduce el crédito informal, ¿cierto? Hay todo un segmento de crédito informal que tiene consecuencias indeseables, ¿cierto? En sectores desprotegidos, tiene una serie de vicios. Y en ese sentido, por supuesto que también la inclusión financiera aporta desde el punto de vista social. Y otro comentario que quería hacer, que también estoy de acuerdo con Osvaldo, hay un tema a prestar atención que tiene que ver justamente con los intereses de los créditos que otorgan las cajas. Estas cosas son las que hay que cuidar. El documento que ustedes prepararon menciona que las cajas como actor tienen una percepción en general positiva. Y por lo mismo esa buena percepción hay que cuidarla. Y si hay una percepción de que los intereses no son justos, ¿cierto? Entonces volvemos al tema de la legitimidad. Entonces, eso también lo veo como un elemento a vigilar, ¿cierto? Y a tratar siempre, ¿cierto? De que cuando se otorguen créditos, préstamos, ojalá estos sean con tasas de intereses justas, digamos. Y eso me parece muy clave en términos de legitimidad y mantener, insisto, esta buena percepción que existe en general de las cajas. Perfecto, Juan. Eric, continuamos contigo y tu apreciación al respecto de esta pregunta. Perfecto. Lo bueno de estar en tercer lugar que uno puede desarrollar, ¿no es cierto? Y construir, dados los comentarios de Osvaldo y Juan. Y yo diría, en términos de una frase, es totalmente de acuerdo de que la inclusión financiera sea parte de la política de protección social, que contrasta un poquito con lo planteado por Osvaldo. Claro, porque acá la concentración es más por el lado del crédito, pero la inclusión financiera es mucho más que eso, ¿no es cierto? Y uno de los puntos importantes que hemos tratado de empujar en mi vida previa cuando fui superintendente de banco es justamente los temas de inclusión financiera por el lado de los medios de pago. Hoy día necesitamos democratizar el acceso y uso de los medios de pago. Todo chileno debiera contar con una tarjeta de prepago electrónica, una billetera electrónica,
para poder hacer sus transacciones diarias. Y eso es el desde y debe ser lo mínimo que deberíamos tratar de pedir, ¿no es cierto?, en una solución pública-privada. Y es por eso que las cajas hoy día están jugando un rol importante y ya varias cajas están entrando al mercado de prepago, a las tarjetas de débito, justamente para que esos medios de pago sean de calidad, en el sentido de que todo chileno pueda hacer compras, pueda hacer transacciones, no solamente a nivel nacional, sino también en el exterior. Y un punto importante, y que de alguna forma la pandemia fue un llamado de atención, es el hecho de que necesitamos tener una relación muy rápida con un medio de pago moderno y las políticas de protección social del gobierno. Es decir, cuando uno tiene que hacer un subsidio, cuando uno tiene que hacer una transferencia, lo mejor es que una sociedad esté preparada para que esas transferencias sean rápidas. Y obviamente ahí juega un rol bastante importante todo el sistema financiero, pero una oportunidad muy grande justamente para las cajas con su rol de protección social y su rol en términos de tener un acceso y una cobertura bastante grande en el país. Y eso creo que es bastante importante. Y lo otro son otro tipo de instrumentos relacionados con los seguros, que de alguna forma creo que Juan lo mencionó al principio de la conversación, microseguros, y también con los ahorros. A veces vemos solamente una parte del balance, donde vemos el crédito, pero se nos ha olvidado ahorrar, y por lo tanto yo creo que también ahí puede haber una oportunidad para las cajas, en el sentido de ofrecer, dada la amplia cobertura que tiene, estos productos de ahorro que también deberían ser necesarios. Y en el caso de crédito, obviamente, ahí hay un montón de conversaciones que hacer, no va a dar para los minutos que tengo, pero creo que también habría que tratar de que el acceso al crédito sea mucho más abierto, que sea mucho más, tenga una amplia cobertura, como de alguna forma el informe lo plantea, pero también que sea muy cuidadoso en términos de las tasas de interés cobradas, lo que decía Juan, de que sean tasas justas, ¿no es cierto?, y que sean favorables, pero también ir midiendo cuáles son los riesgos que cada segmento del sistema financiero está asumiendo, porque obviamente hay un contraste entre un descuento por planilla y un descuento que no es por planilla, sino simplemente por solicitud de pago del crédito. Perfecto, Eric. Muchas gracias a todos. Ya estamos en el tiempo y hemos tenido una conversación muy interesante que, bueno, sin duda nos deja grandes tareas para enfrentar el tema de la seguridad social y cómo abordar sus distintas aristas a través de un actor relevante como son las cajas de compensación. Les agradezco a los panelistas, Osvaldo, Juan, Eric, por su tiempo y sus comentarios, a Francisco Carrillo por su presentación, también a Ignacio Irarrázaval, a María Florencia Atermohertz y Tomás Campero por sus valiosas palabras al inicio de este encuentro, y a todos los asistentes por conectarse a este seminario. Les recordamos que este video, además de la presentación y el estudio completo, estarán disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicasuc.uc.cl. Muy buenas tardes. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya todo, y gusto verlos.